Yo he preparado algo que el Señor hace un tiempo me inquietó y puso en mi corazón el que yo hablara sobre este tema del que voy a hablar en el día de hoy. No sabía que lo iba a tener que dar el Día de las Madres, pero la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de dos filos, se aplica en todas las ocasiones. Por lo cual yo nada más le dije al Señor: bueno, Señor, tu palabra se encargará. La gloria sea para Dios. El tema que yo traje para hoy se titula: ¿cuál es mi prójimo? ¿Cuál es tu prójimo? Prójimo. Gloria a Dios. Y vamos a leer en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, del 25 hasta el 37. Gloria a Dios, aleluya. Si pueden, lo pueden poner en la pantalla para que los hermanos lo puedan leer. Gracias, aleluya. La palabra de Dios la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, voy a repetir esto, pero un samaritano, gloria a Dios, aleluya, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese.
¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. A esta parábola que utilizó nuestro Señor aquí se le llama la parábola del buen samaritano. Gloria a Dios. Pero el personaje con el cual comienza no es con el buen samaritano. Esta historia comienza con un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley es lo mismo que un experto en las escrituras. Es lo mismo que un teólogo, un exégeta. Es aquel que se caracterizaba por ser versado en la ley de Moisés. No solamente en toda la Biblia, recuérdense que en todo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, la ley de Moisés, era lo que gobernaba. Estaban bajo el tiempo de la ley. Entonces, todas las leyes que durante todo el Antiguo Testamento regían y gobernaban era la ley de Moisés. Un intérprete de la ley era lo mismo que lo que fue Nicodemo, un maestro de la ley. Un intérprete de la ley no era cualquier cosa. Y si nos ponemos a pensar por qué un intérprete de la ley aborda a nuestro Señor preguntándole cómo se puede tener la vida eterna, es porque en Dios no hay coincidencia. Dios es un Dios de propósito. Y Dios pone a este hombre a querer cuestionar a nuestro Señor, porque ellos aprovechaban cualquier oportunidad para probarle, para ver cómo él se expresaba, cómo él pensaba, cómo él se desenvolvía. Pero él aprovechaba todas esas oportunidades para que ellos le conocieran y ellos supieran quién era él y a lo que él había venido aquí a la tierra. Él aprovechaba cualquier oportunidad como esta. El que este intérprete de la ley quisiera probar a Cristo, lo único que estaba haciendo era dándole la oportunidad al Señor, del Señor poner en evidencia quién realmente él era. Y quizás cuando hemos leído y hemos escuchado predicar de esta porción bíblica, porque es una porción bíblica que se puede enfocar profundamente en el buen samaritano, muchas veces se obvia lo del intérprete de la ley. No se toma tan en cuenta para predicar por qué este hombre, siendo conocedor de la palabra, siendo, como yo le estoy diciendo, que los maestros de la ley eran religiosos, fariseos, eran oficiales de la ley de Moisés, no eran cualquier cosa. En un buen dominicano podríamos decir, se comían la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, lógicamente,
porque no se había escrito el Nuevo Testamento todavía. Pero ellos dominaban, ellos conocían, ellos no eran cualquier cosa. Ellos sabían. La intención de él era ver cuál iba a ser la reacción de nuestro Señor. Al tener este encuentro, el Señor aprovecha, por lo tanto, y es por eso que describe al buen samaritano. Es por esto que comienza diciendo que un hombre que había descendido de Jerusalén a Jericó, si tuviéramos aquí un mapa, nos diéramos cuenta que Jerusalén quedaba en Judá y que para llegar a Jericó había que cruzar por Samaria. Vamos a suponer que Samaria y todos los alrededores era como el highway para llegar allí. No era que era highway porque no había carro, pero era el camino más derecho. Los demás caminos había que perder mucho más tiempo. Entonces, sucede y acontece que Samaria quedaba en la parte norte. Por lo tanto, los del norte pertenecían a 10 tribus de Israel y los del sur, los judíos, nada más que a 2, a la tribu de Judá y a la de Benjamín. ¿Por qué le digo esto? Porque hubo un problema grande en los tiempos de Nehemías. Y Eleazar se casó con una persona que no era judía y fue expulsado del sacerdocio. Y hubo enemistad. Comenzó una enemistad. Luego, para completar de dañarlo todo, en los tiempos del rey Acab, se casa con Betsabé y se dedican a adorar Baales en Samaria. Por lo tanto, hubo, diríamos, una enemistad tremenda entre samaritanos y judíos. Pero fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo no está utilizando una parábola hablando como que los buenos eran los judíos y Jesucristo era judío. Aunque ustedes quieren que le diga una cosa, no fue criado en Judá. Las cosas que hace Jehová, Jesucristo cuando regresó con sus padres biológicos, después de morir Herodes, Jesucristo se va a vivir a Galilea. Y Galilea quedaba en el norte. Se termina de criar en Galilea. Porque para si alguno no lo sabe, la primera infancia de Jesucristo fue en Egipto, cuando se tuvieron que ir. Su primera educación la recibió en Egipto. Luego muere Herodes y se instalan en Galilea. Por eso le decían el Galileo. Sí iban a Jerusalén todos los años al templo, bajaban. Pero se termina de criar en Galilea. Jesucristo, inteligentemente, como lo que él era, sabio, con mucha sabiduría, le muestra y le pone el ejemplo a este maestro de la ley, diciéndole:
Fíjate que un sacerdote vio al herido y siguió su camino y no lo ayudó. Un levita lo vio, siguió su camino y no lo ayudó. Pero un samaritano, ¿sabe qué le estaba diciendo? Un despreciado por ustedes, un desechado por ustedes, un bueno para nada por ustedes. Quizás uno que ustedes creen que lo que adora todavía nada más vale. Uno que para ustedes no me conoce, o sea, no conoce a Jehová. Digo no me conoce porque todos sabemos que Cristo y Jehová es un solo Dios. Él le pone, por ejemplo, que un samaritano, de uno que no se espera nada, según los judíos, se lo tenían al menos, se lo tenían por poca cosa. Y ustedes van a entender mejor ahora por qué él le pone este ejemplo para explicar quién es mi prójimo. ¿Ustedes saben por qué? Porque un prójimo para los judíos se limitaba a lo que eran de su entorno, a lo que eran de su propia comunidad. En el Antiguo Testamento, en Levítico 19, 17 y 18, este término se refiere claramente a un compatriota hebreo. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los miembros de tu comunidad, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. Aquí el paralelo de prójimo es miembro de tu comunidad. A esto los judíos trataban con justicia y bondad, pero no a los otros, no a un samaritano, porque ya ellos se habían separado. Hacía siglos que estaban separados. En hebreo la palabra prójimo viene del vocablo rea, que se deriva del verbo apacentar, pastorear, cuidar y alimentar. Es el cercano, el que como yo, como tú, pertenece al mismo rebaño. O sea, nosotros somos del mismo rebaño de Jehová, bajo el cayado del mismo pastor. Pero nosotros tenemos una perspectiva diferente a los judíos, porque nosotros no estamos viviendo en el tiempo de la ley. Nosotros conocemos a lo que Cristo vino y dominamos eso. Pero en aquellos tiempos todavía se vivía bajo el tiempo de la ley. En griego, un prójimo significa pleisón y expresa la idea de asociarse con alguno, de entrar en su compañía, de entablar relaciones personales, quizás de ser socio, amigo, etcétera, etcétera. Pero en Mateo 22, del 37 al 39, nosotros vemos que nuestro Señor, luego de decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, o sea, con todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, que es el primer y grande mandamiento, agrega: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ya el Señor en Mateo, antes de que se escribiera Lucas, el Señor había
explicado acerca de esto. El segundo dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Señor Jesucristo resumió los 10 mandamientos en 2. Los resumió. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ninguno de los otros se necesitan. Porque no vas a tener problema con nadie en lo absoluto. Y si ama a Dios, como dice la palabra, no necesita un día para adorarlo, porque lo vas a adorar todos los días de tu vida. Mis hermanos, cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, compartimos, o sea, todos nosotros compartimos un vínculo espiritual profundo que precede al vínculo carnal. Es por eso que mi prójimo es aquel que se encuentra próximo a mí en sentido existencial. Es alguien que si padece alguna necesidad y está cerca, yo tengo que entender que tengo que ayudarlo y viceversa. O sea, nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué decía Pablo? Pablo decía, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y si nosotros somos imitadores de Cristo, nosotros vamos a tratar con el mismo amor y con la misma delicadeza a todas las personas con la cual Cristo la trataba. En Efesios 4, versículos 31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros. O sea, la palabra nos enseña en diferentes pasajes a ser benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué fue lo que hizo el buen samaritano? No fue tener misericordia. Aquí en Efesios está diciendo misericordioso, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos perdonados por el Padre. Porque cuando nosotros estamos en Cristo, el Señor, el Padre, lo que ve es que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, con la sangre de su Hijo amado. No nos ve la maldad que nosotros teníamos. Es en Cristo que nosotros somos perdonados. La parábola del buen samaritano es un ejemplo de amor similar al de Cristo. Porque Cristo lo que vino fue a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Se habían perdido. Yo hablo del Israel que estaba perdido cuando Él vino. No al que está ahora peleando con toda esa gente. Estoy hablando del que se llamaba Israel, porque el otro solamente se llamaba Judá. Él vino y lo dijo y lo especificó en varios textos.
a buscar las ovejas perdidas de Israel. Él vino a unir las 12 tribus que se habían dividido. Él vino a unir a las 12 tribus, a los hijos de Jacob, que se habían dividido. A eso vino Cristo, a darle salvación a todos aquellos que se habían ido tras los Baales y que por consecuencia habían caído en anatema y en maldición. Por eso fueron extraditados, por eso fueron regados por el mundo entero, porque ellos cayeron, fueron descendiendo y cayendo demasiado bajo. Pero no se crean que los judíos también cayeron, porque ellos eran muy orgullosos. Por eso Cristo le pone ese ejemplo. El sacerdote miró el herido, no lo miró y como que no lo vio, o se hizo que no lo vio. El levita hizo lo mismo. Y él estaba hablando de que esas dos gentes eran judías. ¿Por qué especifica? Pero un samaritano. Porque no fue Jesucristo que dijo que era un buen samaritano. Él nada más dijo un samaritano. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo un samaritano, para ese intérprete de la ley que lo estaba escuchando, era un cualquiera, era un don nadie. Cuando Jesucristo le estaba hablando de que fue un samaritano que lo ayudó, ustedes pueden estar completamente seguros que en ese momento le estaba abofeteando la cara a ese intérprete de la ley. Abofeteándosela. Eso era lo que estaba haciendo nuestro Señor. Cuando Jesús se presenta en Juan 14:6, y ahorita el pastor habló de eso, yo nada más me reí, porque yo nada más dije, ay Dios mío, como tú eres. Juan 14:6, Él se presenta como el camino, como la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque Él es la única vía para llegar al Padre. Él es el camino, no hay otra. Él es la verdad, el Mesías esperado por tanto tiempo. Y Él era la vida. ¿Y qué fue lo que le pregunta el intérprete de la ley? Él le pregunta que cómo, que qué él tenía que hacer para ganar la vida eterna. Entonces Jesucristo, que se está presentando, porque realmente el buen samaritano era Él, se está presentando y le está diciendo con mucha sabiduría, en parábola, como Él sabía hablar: oye, si tú me aceptas a mí como tu Señor y Salvador, tú alcanzas la vida eterna. Samaria, como yo le decía ahorita, era una ciudad defensivamente fuerte y controlaba todo el valle. En el año 722 a.C., la ciudad cayó en manos de los asirios. Se convirtió en la sede de la provincia asiria de Samaria. Israel y Samaria fracasaron muchas veces en seguir el camino de Jehová. No podían. Y mezclaron su adoración a Dios con la de dioses extraños. Entonces por eso los judíos lo despreciaron. Despreciaron a todos los samaritanos. No quisieron jamás mezclarse con ellos. Por la misma razón que yo le decía ahorita, de Eliezer, que se había casado con una mujer no judía, hija, para los que les gusta estudiar la Biblia, sabrán de quién era hija, de Sanbalá, que era enemigo de Nehemías, enemigo del pueblo de Israel. Y esta enemistad fue lo que dio fuerza por tantos años al uso
de que los samaritanos y los judíos eran enemigos. Por eso también los discípulos, los apóstoles, se sorprendieron tanto de encontrar a Cristo en Juan 4:9, de que estaba hablando con una mujer samaritana. En primer lugar, porque era mujer. Y en segundo lugar, porque era samaritana. Ellos se sorprendieron tanto, porque todavía ellos no entendían a plenitud en ese momento la razón por la cual nuestro Señor habló con esta mujer. Y sabemos todo, que conocemos eso que sucedió ahí, lo importante que fue, porque esta mujer se encargó no solamente de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y seguirlo, sino que esta mujer se encargó de regar la voz de que ella había encontrado al Cristo. Ella había encontrado al Cristo. Indiscutiblemente Jesucristo vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. También lo dijo en Mateo 15:24. Cuando aquella mujer, en su desesperación, que tenía una hija enferma, le pedía, igual que Bartimeo: hijo de David, ten compasión de mí, mira que mi hija está enferma. Y él le dice: ¿qué quiere de mi mujer? Yo solamente he venido a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Al pueblo de Israel fue que a mí me mandaron. Pero un acto de fe de esta mujer, que era fenicia, no era judía, no era israelita, pero hizo un acto de fe y dijo: aún los perrillos, ay santo, cuando esta mujer dice aún los perrillos comen debajo de la mesa de su amo, está declarando algo que le voló la cabeza a nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente lo entendido en la palabra podían comprender lo que esa mujer estaba diciendo. Cuando dice aún los perrillos comen de la migaja que cae debajo de la mesa de su amo. Y él nada más le dice: mujer, qué fe tan grande tú tienes. Que se haga según tu fe. Se necesitaba conocer la palabra y lo que significaba esto. La gloria sea para Dios. Mis hermanos, en esta tarde, no sé cuántas personas de las que están aquí presentes le sirven a Dios. No sé si aquí entre nosotros hay alguien que necesita a Cristo en su vida, a ese Cristo que es el camino, la verdad y la vida, a ese Cristo que aún Él decía, porque la verdad que sí vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel, pero Él no solamente vino a buscarla a ella, Él vino a buscarnos a todos. Lo que pasa es que esa fue una de las misiones más importantes de Él, en que entendieran realmente que no era dividido ni peleándose, sino era aceptando que Él era el Mesías, el Cristo. Esta mujer entendió, esa fenicia entendió que Él era el hijo de David. Cuando ella dijo
hijo de David, igual que Bartimeo, ¿qué está diciendo? Tú eres el Cristo. Tú eres el que estamos esperando. Tú eres el Hijo de Dios. Porque el Mesías venía del linaje de David. Cuando él le preguntó a Pedro, ¿y tú? ¿Quién cree que yo soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Le dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Aquellos que reconocen que Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, son aquellos que alcanzan la salvación. Aquellos que se atrevan a decirle, yo quiero a ese Cristo, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero aceptarlo como mi único y verdadero Salvador. Son los únicos que alcanzan la vida eterna. Lo que le estaba preguntando ese intérprete de la ley, que qué era lo que se necesitaba para tener la vida eterna. Señores, lo que se necesita para tener la vida eterna es creerle y aceptarlo como Señor y Salvador y obedecerle a Él. Obedecerle a Él. Eso es lo que se necesita para alcanzar la vida eterna. Obedecerle a Él. Gloria a Dios, Señor. No sé si aquí hay algún valiente que nos acompañe en este día, que no lo conozca aún como su verdadero y suficiente Salvador, y que quiera en este día entregarle su vida al Señor. Gloria a Dios. ¿Hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo? Gloria a Dios. Él es el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas, y Él dio su vida por nosotros. Él derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Es su sangre la que nos lava. Es su sangre la que nos cubre. Es su sangre bendita la que nos perdona. Cuando nosotros lo aceptamos a Él como Señor y Salvador, inmediatamente esa sangre hace un lavado completo en nosotros y nos transforma para que el Padre pueda vernos a través de esa sangre, limpio, completamente limpio. Gloria a Dios, aleluya. ¿Son todos los presentes cristianos? Oigan, porque si todos los que están aquí han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, merecen un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso. La decisión más grande y más importante que puede tomar un ser humano es el haber conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Que sus pecados le hayan sido perdonados. Es lo más grande que puede una persona haber hecho. Miren eso, miren que es grande el que uno logre metas, pero lo más grande que le puede suceder a un ser humano, el haber recibido a Cristo en su vida como su Salvador personal. Gloria a Dios. En este momento yo quiero invitar al pastor que pase por aquí. He predicado la palabra y espero en el nombre poderoso de Jesús que
acaben de tener un día hermoso. Vamos, ¿verdad?, a compartir un rato más en Coinonía. Y le dejo a su pastor